Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a ver el fertirriego y por qué es la mejor forma para fertilizar sus plantas y sus orquídeas. Este video fue parte de un live, así que también van a ver comentarios de los participantes. ¿Qué es fertirriego? Bueno, fertirriego es, por definición, que cada vez que uno riega sus plantas, le está aplicando fertilizante. Entonces, es un principio bien sencillo. No importa cuántas veces usted riega sus plantas, usted aplica fertilizante en cada riego. Lo que uno compensa eso es aplicando pequeñas cantidades de fertilizante en cada riego. Si se fija en esta imagen, que es la que le enseñé ayer, el fertirriego, estamos hablando de una conductividad entre como 0.5 y 1 ms. Entonces, del rango es uno bien bajo. Eso entonces hace que da exactamente lo mínimo necesario para que la planta lo pueda absorber. No más, no menos. Si ven la siguiente imagen, se van a dar cuenta. En el lado izquierdo tenemos la forma tradicional. Yo bañé el pote con el fertilizante diluido, pero entonces cada vez que yo lo voy regando poco a poco con agua normal, el fertilizante va corriéndose hacia abajo y se va perdiendo. Entonces, en invierno, que uno no está abonando las plantas mucho, pasa es que esa concentración alta de abono se mantiene en las raíces y las raíces pueden quemarse. En cambio, en el verano, que ustedes están regando todos los días, entonces el primer día, segundo día va a tener una buena cantidad de abono, pero el tercero y cuarto, ese abono se va perdiendo y la planta va a quedar sin alimento. Quinto, sexto, séptimo día queda sin abono y arranca entonces el siguiente aplicación, el octavo día, pero entonces es más irregular. En cambio, al uno estar aplicando fertilizante constantemente, una pequeña cantidad, no importa cuántas veces uno va abonando, uno va regando sus plantas, ellas siempre van a tener abono disponible. Entonces, ¿para qué es ideal el fertirriego? Es ideal para plantas montadas. ¿Por qué plantas montadas? Porque cada riego que uno le echa a las plantas montadas, y las plantas montadas reciben riego casi todos los días, ellas van a recibir poquito de abono que queda bañando las raíces. Entonces las raíces retienen parte de eso y lo absorben. En cambio, si yo lo hago con el fertilizante normal, eso va a ocurrir, pero solamente una vez a la semana. Pero en esta forma va a ocurrir todas las veces que se riega. Plantas sin sustrato por las mismas razones. Hidropónico, mucho de esto es muy parecido a lo que es hidroponía. Es más, es casi lo mismo, en donde tú tienes agua con fertilizante y las raíces van absorbiendo. Pero la diferencia es que aquí las raíces no están metidas dentro del agua, sino están afuera y se riegan con esa agua. Entonces, plantas delicadas también es buenísimo, porque como las concentraciones de abono son tan mínimas, no hay riesgo de que se quemen. También es más sostenible porque como uno está usando poco abono en cada riego, las plantas tienen más oportunidad de absorberlo. Y no pasa que es que cuando yo tiro una gran cantidad, las plantas solo absorben 5% de lo que uno le echó y el otro 95% se pierde. Acá no, acá uno va a estar echando menos cantidad, pero más frecuente, y las plantas absorben un más porcentaje de eso que uno echó. ¿Para qué otro escenario es bueno? Para plantas de invernadero, porque en invernadero uno no tiene que preocuparse de que se lave cuando llueve. Interiores y también suculentas, que como ya he explicado antes, en el caso de las suculentas, cuando uno aplica fertilizante, como las suculentas tienen muy poca agua en el sustrato, ese fertilizante se concentra más en la poquitita de agua que queda. Mientras se va secando, se va a quemar la raíz. En cambio, al echar muy pequeña cantidad, si ese sustrato se va secando, incluso en las partes donde tiene menos agua disponible, la concentración no va a ser tan grande y las plantas no se van a quemar.
Y por eso es que nosotros usamos el mismo sistema de fertirriego con nuestras plantas en el jardín de suculentas. ¿Qué ventajas trae? Ya mencioné, se usa menos abono, se contamina menos el ambiente, no quema las plantas. Al echarle uno tan poquito, la planta puede darse el gusto de escoger qué minerales va a absorber por la raíz. Y no va a pasar lo que les he mencionado antes, que por competencia, al haberle uno echado mucho nitrógeno, mucho potasio, entonces la planta no puede absorber los microelementos tan bien, porque el nitrógeno, potasio, fósforo están compitiendo contra esos. Pero al tener una pequeña cantidad de cada uno, la planta puede darse el lujo de absorber conforme va necesitando. Y también es más práctico. ¿Por qué digo que es más práctico? Porque, digamos el ejemplo mío acá, y yo sé que a muchos de ustedes les pasa, uno normalmente piensa, ¿cuántas veces yo riego mis plantas? Yo riego mis plantas, bueno, en el verano las riego todos los días, en la época lluviosa las riego una vez a la semana, pero si yo estoy fertilizando una vez a la semana, entonces esa una vez que la fertilizo es el riego, o entonces tendría que hacer, pero eso va a hacer que se vaya concentrando más. Pero si yo estoy en medio de la época de verano y yo estoy contemplando de que yo estoy fertilizando una vez a la semana y después voy aplicando agua y ese fertilizante se va lavando, ¿qué pasa si de repente en medio de la semana entra unas nubes y deja de haber sol, se seca más lento, el abono dura más? Entonces esa inestabilidad me hace, yo voy a tener que pensar, bueno, cuánto se está perdiendo el abono, calcular y todo, y es más complicado. En cambio, de esta forma yo lo único que hago es voy aplicando cada riego. Si una semana hay más nubes, menos riego, no importa, ellos van a recibir igual abono. Otra semana hay menos nubes, más riego, y al revés. Entonces no me importa, ya no tengo que estar pensando en cuándo abonar y cuándo no, yo abono siempre. Pero si hay desventajas, no todo es ventaja, claro, hay desventajas. La principal, y porque mucha gente no lo aplica, es por el costo. Y les voy a explicar cómo se puede implementar esto, pero sí es una de las formas, tiene un costo inicial un poco más alto, que eso tienen que tomarlo en cuenta. La segunda es falta de información. Para muchos de ustedes que cultivan orquídeas en sus casas, cuando buscan en internet, hablan con coleccionistas, no van a encontrar información sobre fertirriego. Pero paradójicamente, los cultivadores de Phalaenopsis y plantas más grandes del mundo usan fertirriego, solo que ellos no lo comentan, ellos no le explican a uno. Entonces, si bien se usa en cantidades industriales, en casas o en escenarios pequeños la gente no tiende a comentarlo. Solo hay un poco de ejemplos de, que yo sé que fulanito lo hace, pero nadie en verdad les enseña y les ha dicho, oye, si quieren hacerlo, esta es la forma. Hay anécdotas de que produce menos floración. Ahora, menos floración no se debe a que la planta no quiere florecer, pero ya yo les he mencionado de que exceso de nitrógeno detiene las floraciones. Entonces yo creo que mucha gente en el fertirriego se excede un poco más en el nitrógeno y eso les hace que sus plantas florezcan más. Pero eso se puede corregir fácilmente reduciendo las concentraciones de nitrógeno en la fórmula que ustedes están aplicando. Y lo otro es la acumulación de sal. Si yo solamente aplico fertirriego en cada riego, el sustrato va acumulando sal poco a poco. Porque yo le eché agua con fertilizante, esa agua se evapora, queda un poco más saladito. Si yo cuando le echo más agua de nuevo, no le echo un pocotón, no lo lavo que chorree, sino le echo un poquito que solo se moja, lo que va a pasar es que el exceso de sal del riego anterior va a quedar ahí y se le va a sumar la sal que yo le estoy echando nueva. Esa sal se va a ver concentrando más y más y más. Y entonces va a llegar un punto en que el pote está tan salado que le puede quemar las raíces. Pero eso se soluciona fácilmente. Una vez al mes ustedes pueden aplicar un riego de lavado, como yo le llamo, en donde yo le aplico agua pura, mucha agua, más tiempo de lo normal, para lavarle todo ese exceso de sal. O
Lo otro que también es factible es que cuando uno riega, asegurarse que está regando mucho para que esa agua que entra nueva lave el agua anterior y agregue agua en las concentraciones que son. Cualquiera de esas dos alternativas funcionan bien, solo que si uno no está prestando atención puede salir mal. En mi experiencia aquí yo no he visto una acumulación de sal, incluso yo veo concentraciones de sal en el sustrato mucho menores a lo que deberían ser. Hay casos, me pasó en la finca en Chame, que sí hay acumulación de sales, porque no solamente está la sal del abono, sino la sal que viene en el mismo agua. Si yo quiero implementar fertirriego, ustedes me van a preguntar, yo quiero hacer eso, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, hay dos alternativas, dos formas, la forma manual y la forma automática. Vamos a empezar con la manual. Si ven este esquema, yo sé que ustedes están acostumbrados a que cuando van a regar sus plantas, van a regarlas, lo único que hacen es que conectan la manguera, abren la llave, mojan sus plantas. Eso es lo normal, ¿ok? En este caso, como queremos que cada riego tenga fertilizante, vamos a necesitar tener un tanque de reserva que tenga la cantidad de agua que yo estoy utilizando para regar mis plantas. Eso lo tienen que calcular ustedes, eso no es que se lo voy a decir yo. Si tienen poquitas plantas es un tanque pequeño, si tienen muchas plantas es un tanque más grande. También pueden pensar en un tanque que les sirva para varios riegos o un tanque que solamente sea para un riego y tienen que estar llenándolo más seguido. Yo pienso que si no tienen muchas plantas y tienen espacio, mejor hacer un tanque que les sirva para una semana y lo van rellenando conforme se va vaciando. Entonces ustedes llenan el tanque con el agua de la pluma, como hacen normalmente, le echan la dosis que se requiere de fertilizante y tratando de mantener una conductividad que no pase de 1 ms. Yo aquí puse en el esquema una bombita de recirculación. Eso ya depende del tamaño del tanque y qué tan complicado sea. Si uno tiene pereza y uno no quiere andar revolviendo la mano, entonces uno puede poner una bombita que sea la misma bombita que le va a servir para regar, porque sí la va a necesitar. Esa bombita de agua, ustedes le ponen una llave para que recircule antes de sacarlo en la manguera. Y ella va a recircular el agua, lo va a revolver, así se mezcla bien las sales. Y ya cuando está bien mezclada, ustedes pueden usarlo. Si el tanque, hay unos tanques que venden hoy en día que están sellados de luz, o sea que no son oscuros adentro. Esos son perfectos porque ustedes saben que no se le van a llenar de algas. Si tienen de esos tanques pueden usarlo cuando quieran. Y con esa bombita la prenden cuando van a regar. La bombita va a tirarle agua a la manguera y ustedes mojan sus plantas con la manguera, como riegan sus plantas normalmente, hasta que el tanque se vacíe y repiten el proceso de rellenado. Esta es la forma manual. Obviamente nosotros aquí no hacemos eso, pero yo he visto viveros grandes que hacen esto, que lo llenan manualmente, solo que tienen unos tanques gigantes. La forma automática usa un equipo que se llama un dosificador. El dosificador es un aparato de plástico. Hay dos clases, hay eléctricos y hay mecánicos. Yo tengo el mecánico porque es más práctico, no necesita electricidad ni nada. Y la forma en que funciona el dosificador es que por cada cantidad de agua que pasa, él le agrega una pequeña cantidad de abono. Uno decide cuánto abono se le agrega. Yo tengo mis tanques de abono concentrado y el dosificador va a agarrar un poquitito de ese abono concentrado y se lo va a agregar al agua. Lo normal es que uno tenga 3 dosificadores. Hay gente que tiene 2, incluso hay gente que tiene 1. Yo fui a Aquagénera, ellos tenían 1, pero he visto que gente tiene 2. ¿Por qué 2 y 3? ¿A qué se debe eso? Bueno, los concentrados tienen concentraciones de abono más grandes, de sales más grandes que las que uno va a usar en el agua. Por eso, un concentrado. Y a esas cantidades de sales disueltas, hay combinaciones de sales que hacen que se precipiten. Por ejemplo, el nitrato de calcio, si se pone en el mismo tanque que el fosfato, lo que va a terminar pasando es que el calcio y el fosfato se unen y se forman en una sal, se caen al fondo y la planta no lo va a absorber, no va a funcionar. Entonces, normalmente uno separa los fosfatos del calcio
Y así también hay otros tipos de incompatibilidades que uno por ensayo y error uno va viendo, ok, esta la puedo meter en el mismo tanque, esta no, y uno lo va separando. De los macroelementos uno necesita por lo menos 2 tanques. De los microelementos hay gente que los echa en el tanque de los macroelementos, pero nosotros hemos optado por tener otro dosificador que solamente se dedica a los microelementos, y uno puede tener incluso más si uno quiere ponerle uno para las algas, los aminoácidos o el silicato, todo eso pueden ser otros. Okay. En una opción, y es como nosotros lo teníamos aquí al inicio, los inyectores estaban conectados directo a la línea que alimentaba las mangueras, y con la misma presión de agua que entraba, esa presión alimentaba, hacía que los inyectores funcionaran, y entonces hacían que el agua saliera por las mangueras. La ventaja de eso es que no necesito ningún tanque de reserva y no ocupa mucho espacio, porque los tanques de concentrado incluso pueden ser chiquitos, no tienen que ser tan grandes. Tomando en consideración que ellos tienen que suplir el flujo de agua que uno gasta en un riego, entonces uno tiene que pensar cuánta agua yo gasto por riego, y el dosificador tiene que ser acorde a la capacidad. Uno en un riego normal con una manguera, con una boquilla buena, uno está gastando alrededor de 15 galones por minuto. Un dosificador de 15 galones por minuto es más grande. En cambio, la otra alternativa para muchos de ustedes también puede ser 100% viable, es en vez de tener un dosificador de 15 galones por minuto que es más grande y cuesta más, pueden conseguirse un dosificador de 7 galones por minuto o incluso hasta menos, pero yo creo que 7 es como los tamaños más pequeños. Se consiguen los 3 dosificadores de 7 en fila, y que ellos entonces llenen un tanque de reserva, el tanque tenga la capacidad del riego, y de ahí pasa la bomba, que es la bomba de agua que la lleva a la manguera donde uno riega. Esa tiene la ventaja de que uno no tiene que preocuparse de cuando el tanque se va llenando de estar echándole el abono en la cantidad que es, sino los dosificadores se van a encargar de que el tanque se llene con la cantidad que es. Mucho más práctico, mucho más sencillo, y lo que uno se ahorra en el dosificador del grande al chico es mucho dinero, que más que compensa el costo del tanque y el costo de la bombita de agua para regar con ese tanque. Pero ya cada uno podrá decidir qué opción quiere y qué opción no. Nosotros empezamos con la primera opción, pero notamos de que el flujo de agua no era el que queríamos para nuestras cosas, y también otra cosa que nos pasó aquí es que después quisimos instalar un sistema de riego con boquillas. Entonces optamos por usar un tanque para poder poner la bombita de agua, y que esa bombita de agua alimente las boquillas para que entonces no tener que estar regando manualmente. Pero también del tanque tenemos una línea que sale, y si queremos regar manualmente, el agua va a salir con Fertirriego, va a salir esta agua. Y yo, en verdad, como eso está tan automatizado, yo lo único que tuve que hacer es abrir una llave, porque yo en mis viveros tengo 2 llaves, incluso en los jardines también. Y hay una llave con fertilizante y otra llave con agua normal. Yo abro la llave con fertilizante y sale el agua esta roja, que es porque tiene el hierro, le da ese color. Incluso en los jardines también, y yo tengo que decirle a la gente que no tome agua de las plumas. La gente tiene esa maña, y el otro día un visitante, por no andar no andar leyendo y no andar prestando atención, tomó agua y quedó fertilizado. Incluso si uno tiene solo unas llavecitas, 2 llaves en su vivero, imagínense lo práctico que es. Si quiero regar con agua, lo conecto al de agua, sale agua. Si lo quiero regar con fertilizante, conecto al fertilizante, sale fertilizante. O sea, súper práctico. Como ven, es algo que ya después que está implementado, es sencillo. Los dosificadores casi que no se dañan una que otra piecita, pero nada del otro mundo. Son materiales bien fuertes y bien resistentes, hechos para viveros comerciales.
Entonces son una manera excelente. Incluso si no quieren usar un dosificador, si lo quieren mezclar manualmente, tampoco es algo complicado, solo que tienen que ver dónde meter el tanque de reserva. Les explico, nosotros antes usábamos aquí fertilizante de Nutricote, y cuando se acabó el Nutricote quedamos con la incógnita de cómo vamos a fertilizar nuestras plantas. Y de ahí me tocó a mí desarrollar esta fórmula y desarrollar todo este sistema, y nosotros lo armamos a mano. Sí, hablamos con expertos, pedimos consejos, pero mucho fue ensayo y error. Y desde que hemos hecho los cambios, la salud de las dráculas ha mejorado muchísimo, las plantas han crecido mucho mejor. Problemas comunes de las dráculas como manchas en las hojas y todo eso ha desaparecido. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que el vivero siempre tenía como un limo en las hojas, como un limo verde, ya el limo no está. Plantas que antes no crecían ahora están creciendo fuertes, y cuando les da por florecer son mucho más flores. O sea, hemos visto los resultados al punto de que yo ahora aplico el fertirriego al jardín directo, porque me parece que es mucho más práctico echarle pequeñas cantidades de abono al jardín sobre un periodo largo de tiempo que estar echando mucho abono y que caiga una lluvia y se pierde todo. Entonces sí, yo pienso que es buenísimo y hemos visto los resultados, y me sorprende que más viveros de colecciones no lo usan. Más que todo lo que he visto es que no lo usan porque no han tomado el tiempo para investigarlo. Se baña la planta como un riego normal, todo se moja. Nosotros no nos ponemos en que solo vamos a regar aquí, solo acá. No, nosotros prendemos los aspersores que literalmente bañan todo en el vivero. Empapar es empapar. Tienen que echarle agua y ver que chorrea. O sea, eso no es juego. Si tiene duda es porque no le está echando suficiente agua. No, lo que es fertirriego es, vamos a decir, usted tiene el tanque de agua donde tiene el abono ya con la dosis que es, y con esa agua usted riega sus plantas. No sé cómo usted las riega, si las riega a mano, si les pone una manguera. Yo optaría por tener una manguera porque así es menos pereza. Le conecta y prende la bombita de agua y riega sus plantas, todas las empapa bien cuantas veces sea necesario. Pero sí, es todas las plantas. Insecticidas acá usamos lo menos posible. Como nosotros no tenemos un monocultivo aquí, tenemos tantas clases de orquídeas distintas. A veces salen insectos, pero afectan una especie en particular y no todo el vivero. Y nosotros vamos y aplicamos con una bomba con una mochila de fumigación, pero no fumigamos todo el vivero. Insecticida en sí no es tan necesario aquí, por lo menos. En monocultivos, nuestros cultivos de Dendrobium sí es necesario. El fertirriego tiene todos los componentes, todos, no se salta ninguno, y cada riego la planta va a absorber un poquitito de cada uno. Esa es la mejor forma de asegurarse que no hayan deficiencias y que la planta no crezca como de que hoy me falta calcio, hoy me falta magnesio, no tiene sentido. Todos los riegos la planta recibe eso. Gracias por ver este video del fertirriego, espero que les haya gustado y que ahora quieran implementarlo con sus plantas para hacer que crezcan fuertes y saludables. Si tienen alguna duda de algo de lo que he mencionado, pueden dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto se los contesto. También pueden seguirnos en Instagram para poder participar en los próximos live, y si no están suscritos a nuestro canal, háganlo ya mismo para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.